con uno de ellos, que es Altus Baquero, porque hay una tutela en el Consejo de Estado que está por definirse, pero si deciden 6 que esa ponencia tiene sentido y esa formulación de cargos debe hacerse, entonces el Consejo Nacional Electoral pasa a investigar oficialmente y a decretar pruebas oficialmente a la campaña del presidente Gustavo Petro, a Ricardo Roa, por la violación de topes. Santiago, es que a mí me están diciendo que sí hay los 6 votos. Sí, eso es lo que nos están diciendo nuestras fuentes temprano esta mañana. ¿A usted le están diciendo lo mismo? Sí, Luis Carlos. Sí, a mí también. Esos votos en el Consejo Nacional Electoral serían los de Maritza Martínez, que es la presidenta del Consejo Nacional Electoral, sí, tiene origen en el partido de la U. Sí. César Lorduy, que es cercano a Cambio Radical, es magistrado. Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, que son los dos ponentes. Álvaro Hernán Prada con origen en el Centro Democrático, Benjamín Ortiz en el Partido Liberal, pero pues que ha hecho una carrera además técnica en el CN durante muchos años. Sí. Alfonso Campo, que es conservador, y el magistrado que pondría los 6 votos sería Cristian Quirós, que es del Partido Verde. Nuestras fuentes nos señalan que es probable que los 6 votos estén esta mañana y si eso sucede, se hace la investigación. Me dice lo mismo. Don Juan Lozano, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Yo diría, con lo que conoce la opinión pública, con lo que hemos podido estudiar, con la trazabilidad de los expedientes, más que los votos, lo que están son los documentos probatorios que indican que esa investigación debe proseguir. Independientemente de cuál sea el resultado al final, lo que resultaría muy difícil de explicar, con eso que se sabe tienen a su consideración los magistrados, es que concluyera en este punto y sin resultados una investigación. Hay pruebas, hay testimonios, hay declaraciones, hay grabaciones, han hablado los protagonistas. Sí. Entonces, lo que para Colombia resultaría sorprendente es que no procedieran. A mí me parece que ellos han manejado eso con serenidad, con apego a las instituciones. Sí. Y tal vez lo deseable sería, aquí no hay una decisión definitiva, es seguir. Claro. Lo de hoy es un semáforo. Exacto. Lo inexplicable sería que le pusieran semáforo en rojo en este punto. Lo deseable es que con esos 6 votos pudieran avanzar en el proceso sin tener que llegar a sortear con jueces, que al final de cuentas puede ser casi una lotería. Don Juan, es que si no lo hacen, quedaría como si hubiera surtido efecto la presión ejercida por el gobierno y sus alfiles este fin de semana. No, pues claro, es que además, Luis Carlos, ellos ya están avalados, no por un concepto, como dijo el señor presidente de la República, están avalados por una decisión de fondo del Consejo de Estado, una decisión de fondo que dirimió un conflicto de competencias cuando trataron los amigos del señor presidente de la República de enredar la cabulla y decir que eso iba para la impunidad en la Comisión de Absoluciones, y el Consejo de Estado, en un fallo en derecho, que no concepto, en una decisión les dice: no, señores, esto está en el Consejo Nacional Electoral y ahí debe proseguir, que ellos adopten las decisiones que corresponden, pero la competencia es del Consejo Electoral. Luego seguirá todo el debido proceso, el derecho de defensa, pero que nos vengan a decir ahora los colombianos que ni siquiera sigue la investigación sería muy, muy difícil. Ya la defensa pues tendrá que articular su tarea. Y el presidente argumenta que esto es extemporáneo, que ya tuvo tiempo para investigarlo el CNE y que no lo hizo. Pues si así hubiera sido, también lo habrían manifestado en su momento, incluso desde el propio Consejo de Estado. Y es lo que hemos dicho aquí desde el comienzo, Luis Carlos, cuando esto empezó. Sería inaceptable para Colombia la conclusión de que la campaña que gana queda impune. Sería inaceptable. Esa teoría de que pueden violar los topes los ganadores, que el ganador, si viola los topes, queda sometido a un régimen de impunidad, en la democracia es inaceptable. A eso es a lo que quieren conducir al Consejo Nacional Electoral y convertir la facultad de establecer el cumplimiento de las normas de campaña en un adorno. Claro, y que el presidente es inmune. Que el presidente es inmune. Que el presidente es inmune. ¿Y eso cómo así? La ley es para todos menos para el presidente. Decía un profesor mío de Derecho, Luis Carlos, a mayor dignidad, mayor responsabilidad. Debía ser
así y no al contrario como pretenden. Aquí, entre más cuello blanco, entre más importante es el funcionario, pretenden que tenga un mayor régimen de impunidad. Que en el pasado no ha ocurrido así. Es cierto, ahí está. Con razón adelantan los procesos y ya se verá la decisión final en el caso de Oscar Iván Zuluaga, que perdió, y Juan Manuel Santos ha estado bastante lejos de que avance el proceso frente a él por el tema de Odebrecht, pero frente a su campaña avanzó y terminó un gerente de la campaña preso. En el caso de Ernesto Samper, hubo impunidad frente al presidente Samper después de que se confesó que entraran dineros del narcotráfico por parte de los ejecutivos de la campaña. Sí, hubo impunidad, y como hubo esa impunidad inaceptable, se cambió la Constitución para que eso no vuelva a ocurrir. Don Juan, mire, las declaraciones de este fin de semana del presidente son gravísimas en contra del CNE, gravísimas. Esto es lo que dice el presidente sobre el CNE. Y entonces vienen a decir, no, es que lo está juzgando su juez natural, no va a pasar nada, tranquilos. ¿Cuál golpe de Estado? Dicen, duerman, no se den cuenta que si esos magistrados hacen mayoría, entonces sobrepasamos los topes según ellos, cuando no lo hemos hecho, y menos el presidente. Y entonces la comisión de acusaciones abre el proceso, no por delito, sino por indignidad y el 109, como pide la Cabal, y en una votación de mis rivales políticos que son mayoría. Adiós, presidente. El presidente ignora todas las acusaciones graves que hay sobre la violación de topes de campaña y sobre la cantidad de eventos que se realizaron incluso antes de que supuestamente empezara la campaña formal, el evento de la P en Barranquilla. Pero hay más. El presidente Gustavo Petro llamó chambones a los comisionados del CNE. Escuchemos. Y entonces nos suman todos esos viajes y dicen, sobrepasaron los topes. Chambones, vuelvo a repetir. Prada ya había demostrado su chambonería siendo representante a la Cámara. Por eso está sindicado por la justicia, es así, penal de Colombia. Y entonces con esa jeringonza puesta por el comisionado de la CNE, porque ellos no son magistrados, ellos no son jueces, ellos no son poder judicial, ellos son un simple poder administrativo de las elecciones. ¿Qué tal, Luis Carlos, si están tan tranquilos, el proceso sigue. Lo de hoy no es una condena en firme, lo de hoy no cierra el proceso. En vez de acudir simplemente a los micrófonos y a buscar generar tanta irritación contra una instancia constitucional, pues que vayan al proceso. Tienen garantías, tienen el derecho de defensa, tienen la manera de desvirtuar las pruebas. Es que el punto de hoy es si se despacha o no se despacha sin investigar formalmente y llegar al fondo de las acusaciones, que sería un exabrupto. Ahora, ¿hay presunción de inocencia? Claro, y tienen la posibilidad de controvertir en vez de por los micrófonos en los expedientes. Entonces, pues tampoco se entiende tanto nerviosismo, tanta angustia, si sigue un proceso en el que podrán controvertir, podrán presentar sus argumentos. Déjense investigar. Claro, es que también hay que decirlo, porque la gente dice, no, hoy van a tumbar al presidente. Él dice, chao, presidente. No, eso no es verdad. Tiene que seguir una investigación y ellos tienen el derecho de defenderse. Lo que no puede ser es que a los primeros ataques de retórica se intimiden las instancias constitucionales y tengamos como saldo impunidad garantizada para los que ganen las elecciones. El presidente también además, en ese discurso dice otro montón de cosas, que atentado y demás. Pero antes, doña Darcy, me iba a decir algo, señora. No, es que es ratificando que el juez del presidente es la comisión de acusaciones, es el Congreso de la República. A él lo máximo que puede hacer el Consejo Nacional Electoral es compulsar copias para que estos, que son sus jueces naturales, investiguen. Pero ahí quien, digamos, corre peligro en el Consejo Nacional Electoral es su campaña. Es su campaña y los miembros y el cuadro de su campaña, más no él. Él sigue manteniendo su fuero
constitucional y lo sigue investigando la Comisión de Acusaciones, así él trate de decir que le están violando su fuero. El presidente le ha mezclado de todo esto, creando un clima de mucha tensión para esta semana. Dijo que hay un plan para asesinarlo en medio de ese discurso en contra del CNE. Esto fue lo que dijo. Y ahí sus amigos, tratando de que no hable, entonces ponen el billete para ver si Petro desaparece antes de diciembre. Y se lo voy a decir, con el billete que ponen compraron 2 volquetas. Y gracias a mi amigo Cárdenas, que tuvo que renunciar de la Fedetrans cargada, no sé cómo me acuerdo, no entró una volqueta, ya debe haber entrado. Y la idea que tienen es llenarla de dinamita y explosivos, y con información interna de mis rutinas, hacerle volar la volqueta a mi paso. Ese es el operativo de la muerte. El presidente también dice que la información que tiene, esa que acaba de darse, la dio la DEA. Escuchemos. La versión que le llegaba al presidente no era esa. Llegó por ahí, por la DEA, vía embajador. La prensa, es que Petro se pone botas el 20 de julio. Las botas del ejército me puse, porque el 20 de julio se conmemora libertad y ejército libertador. Bueno, el presidente le está mezclando de todo, don Juan. De todo. William, de todo. Asesinato, plan para eliminarlo. Y por supuesto, Luis Carlos, así como uno pide que operen las instituciones y que lleguen al fondo, claro que hay que rechazar cualquier apelación a la violencia o contra el presidente o contra cualquier líder de la oposición. Eso el presidente lo mete en un mismo paquete como si fuera sinónimo pedir que siga la investigación con aceptar lo inaceptable, que es cualquier uso de violencia contra el presidente. Que quede claro, rechazo total contra cualquier forma de violencia. En el fondo, lo que está haciendo el presidente Petro es pasando por encima de la institucionalidad. Está desconociendo un organismo como el CNE, que está establecido por la Constitución y que tiene unos alcances clarísimos en la Constitución, haciendo lo que vulgarmente se llama amarrar los perros. Él sabe lo que le va a ocurrir en el Consejo Nacional Electoral y por tanto de entrada lo que hace es generar un manto de dudas sobre las decisiones que allí se van a tomar. Eso en el fondo, Luis Carlos, es desconocer lo que está institucionalmente establecido en el país. En el fondo sería casi que un golpe, porque el presidente Petro no puede desconocer que aquí hay unos organismos de control, que hay unos organismos investigativos, que hay una separación de poderes, y él mete en una sola bolsa todo para generar un ambiente turbio ante cualquier decisión que tome hoy el Consejo Electoral. Si fuera al revés y la mayoría de miembros del CNE fueran de corte petrista, ¿estaríamos en lo mismo? No, porque es un órgano político, Luis Carlos. Y las votaciones allí, lo mencionábamos también hace algunos días, lamentablemente muchas veces no se dan en torno a las evidencias, sino en torno al sesgo político. Por eso las cuentas que hacemos hoy es viendo del origen político de cada uno de los magistrados. Hay 3 petristas, hay otros tantos del Partido Liberal, hay otros del Centro Democrático, y uno hace las cuentas por el sesgo político. Difícilmente un magistrado del pacto histórico va a votar contra Petro. Pero le insisto en una cosa, Luis Carlos, que habíamos mencionado cuando esto empezó. A diferencia de los congresistas, que son invulnerables en sus opiniones cuando están en el Congreso, si hay un paquete de pruebas que se ignoran, prevaricato. Y al contrario también, si no existiera ninguna prueba y todo fuera un invento y deciden proseguir, también habría prevaricato. Correcto. Pero lo digo porque en este caso, porque eso opera para los dos lados. Cierto. Ellos no tienen ese régimen de inmunidad que le da a los parlamentarios lo que se llama el fuero parlamentario cuando están en los recintos del Congreso. Pero aquí, si hay una carga de pruebas, por más de que tengan un origen político, no se pueden sustraer de valorarlas y tomar en justicia y a conciencia la decisión que corresponda. Y aunque la precisión de origen político es válida, la realidad es que no es cierta, porque todas las pruebas han sido reveladas por la misma gente de la campaña de Gustavo Petro.
Pero Luis Carlos, es que sí, tiene toda la razón el doctor Juan, que pueden prevaricar si no tienen en cuenta las pruebas, pero es que desde el presidente para abajo han desvirtuado esas pruebas también. Han dicho que la plata que están contando, parte fue previo a la campaña, que hay una fecha establecida para el inicio de la campaña y que ahí se la gastaron. Claro, una jugadita. Y que la otra plata del final, o de la cuña publicitaria y tal, eso fue para la celebración del triunfo, cerrada la campaña. Ese es el argumento, esa es la estrategia con la que la campaña de Petro está tratando de desconocer las evidencias. Y lo de Benedetti, pero y lo del hijo. La ley está mal, bueno. entonces, algo está mal en esas cuentas, porque yo me acuerdo cuando de verdad todavía no había empezado la campaña supuestamente, y había unas manifestaciones, ¿se acuerdan? Me acuerdo de Lourdes. No, y la de la P, ¿se acuerdan? En Barranquilla. Exactamente, donde había, uno decía, pero ¿de dónde sacan toda esta plata? Tarimas, sonido, pantallas, no, esto era una locura. Y todos nos preguntábamos de dónde está saliendo tanto dinero, y quién está haciendo esas cuentas. Entonces, perdón, pero la ley sí tiene que empezar a pensarse, porque a partir de cuándo exactamente empieza una campaña. Es que usted no puede entonces un año antes, si ese argumento fuera verdad, ríos ¿no? de plata. Si el argumento que está poniendo ellos es verdad. Pero ese no es el único cargo, de acuerdo con lo que dice Arci, pero además hay que precisar, ellos tienen una cantidad de cargos. Pero también lo que yo digo como colombiano es, si están tan tranquilos, lo que correspondería no es que dijeran, hombre, investiguen y así yo puedo probar mi inocencia, en vez de decir no investiguen, en vez de decir tapen, en vez de decir aborten. Sabe Luis Carlos que más allá del tema, quirúrgicamente el punto, la campaña presidencial ya arrancó, ya hay 43 candidatos, ya arrancó. En este momento, ese episodio quirúrgico y el presidente como está llevando la opinión pública no es el ayudar a llevar al tema un Ordóñez 2.0, a victimizarlo, a que lleve la mano a su candidato. Es decir, no es esa oposición, digamos, absurda que en este momento, en lugar, como un buen antifrágil, en lugar de debilitarlo, lo fortalece. En términos electorales. Pero la ley es la ley, es decir, ¿qué sugiere usted? ¿Que el CNE no haga nada porque puede tener una repercusión política? Yo estoy haciendo el análisis es del hecho después, ya que pase lo que pase en el Consejo pero del hecho político después. Yo estoy haciendo el análisis a posteriori. Yo no sé, profe. Yo no sé, porque las violaciones de topes de campaña y los escándalos que lo anteceden son enormes y no se pueden desconocer. Por eso es que yo le ponía una pinza a lo que decía don Juan Lozano sobre la posible motivación política de lo que estamos viviendo. Y la realidad es que es difícil verla. Es difícil verla porque estas fueron filtraciones de llamadas, de insultos, de todo lo que dijo Benedetti, de todo lo que salió del hijo de Gustavo Petro, de cosas que fueron evidentes ante la opinión pública, de recibos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos olvidamos de eso porque eso tiene algún tipo de repercusión o podría ser utilizado a favor político de Gustavo Petro? No, más bien yo creo, incluso con un CNE, que no creo que lo vaya a hacer, pero un CNE descarado, no metiéndole la cuña al tema, veo sí ante la opinión pública un desgaste grande del presidente y su campaña. Porque si hacemos una encuesta hoy, creo que no me equivoco, pues ahí están los números de desaprobación de la gente y de desconfianza del presidente. Pero si la pregunta fuera muy precisa, ¿cree usted que hubo violación de topes de campaña? Pues la mayoría de los colombianos, ante la evidencia mostrada a hoy, pues ya lo cree. Y es importante tener esa discusión. Pero no creo que ese ejercicio táctico de no hagamos un escándalo porque eso lo puede favorecer, pues sea idóneo. No, la justicia y la autoridad electoral tiene que hacer su papel, por supuesto. Luis Carlos. No, pero entiendo lo que usted me dice. Usted lo que me está diciendo es, Luis Carlos, el ejercicio del análisis político, ojo, que puede terminar ayudándole. Exactamente, ese es el comentario. Luis Carlos. No quiere decir que no investigue.